Muy buenos días, queridos compañeros. Seguros Reservas está cuidando a sus colaboradores. Por esta razón, les vamos a llevar a ustedes algunas informaciones sobre el SARS-CoV-2 que está produciendo la infección COVID-19 y la pandemia que en el mundo en este momento nos está afectando a varias personas. Lo primero que necesitamos saber es que es un virus. Es muy importante saber eso. Un virus realmente es un agente infeccioso que tiene un material genético que hace un engaño, vamos a llamarlo así, a la célula de su huésped. Sin esta célula no podría reproducirse de ninguna manera, pero a su vez, si se logra insertar en la célula de un huésped, va a reproducirse de una manera importante y de una manera rápida, produciendo obviamente la infección que conocemos. El ser humano ha convivido con virus desde hace muchísimos años y específicamente con coronavirus lo ha hecho desde hace algunos años, como produciéndose básicamente infecciones de tipo resfriado común. Más o menos hay 4 coronavirus que ya están en el medio. Seguramente muchos de nosotros hemos sufrido estas infecciones, lo mismo que gastroenteritis virales. Hay 3 de estos coronavirus que han producido unas infecciones que son realmente epidémicas y nos han puesto contra la pared a toda la sociedad científica para que podamos encontrar algún tipo de manejo o de vacuna para esta infección. Entonces vamos a ver, ¿qué es el coronavirus? Una familia de virus. Dentro de esa familia de virus hay varios tipos de ellos, cada uno produce unas infecciones, unas más leves, otras más severas. Importantes son aquellos que producen epidemia. ¿Qué es lo que es epidemia? Epidemia es el hecho de que una infección aumente sus casos de una manera importante en una región determinada del mundo. ¿Qué es lo que es pandemia? ¿Qué es lo que ha declarado la Organización Mundial de la Salud con este virus COV-2? Pandemia significa que en varios lugares del mundo está sucediendo lo mismo de manera simultánea. Han existido en el mundo 2 epidemias por este tipo de coronavirus. La primera fue en el 2002, el SARS, que es el síndrome agudo respiratorio severo, con una mortalidad más o menos del 10%, y la segunda fue en el 2012 y 2013, el MERS, que es el síndrome respiratorio del Medio Oriente, con una mortalidad muchísimo más alta del 34%. La tercera es la que estamos viviendo en este momento, que es debida al virus SARS-CoV-2, así se le llamó al virus. Ahora bien, la infección que produce ese virus se llama COVID-19, el 19 obviamente por el año en el que fue descubierto o notificado por primera vez. Quiero compartirles en este momento una presentación en donde podemos observar, si ustedes ven, el virus tiene esas pullitas que salen, esas pullitas son las que se disfrazan y engañan a la célula del huésped, le hacen creer que es una célula sana y de esa manera el virus se replica en cantidades muy importantes cada vez más velozmente. Por supuesto, como ustedes entenderán, lo que sucede allí es que no se crean células sanas que hagan la función para la que están diseñadas, sino que esas células del virus se replican para crear los síntomas de la infección. Al final, la célula, por ejemplo, pulmonar o bronquial, no ejerce las funciones para las cuales está diseñada. De esa manera, la persona enferma. Básicamente, esa es la manera como el virus se reproduce dentro de la célula y produce infección y, por lo tanto, enfermedad. El SARS-CoV-2 es un coronavirus, se llama coronavirus por el halo oscuro que se puede ver cuando lo miramos al microscopio electrónico, que como ustedes saben se notificó por primera vez en Wuhan, provincia Hubei de China, en diciembre 31 del 2019. Nosotros todavía no sabemos el origen animal. Estos son virus que siempre son transmitidos de animal al hombre en primer paso y luego hay otro paso donde se traslada de hombre a hombre. Ahí es donde se vuelven posiblemente epidémicos, como fue el caso del SARS-CoV-2. El tiempo de incubación es de 1 a 14 días. Es el tiempo en el cual el virus puede estar
dentro de nuestro organismo, pero todavía no ha representado una infección. La mayoría de los pacientes con esta infección presentan síntomas entre el quinto y el séptimo día. Son la mayoría de los datos que tenemos hasta el momento. ¿Cuáles son esos signos y esos síntomas que nosotros podemos determinar en el coronavirus? Bueno, puede ir desde estar asintomático, no tener ningún tipo de síntoma, ¿cierto? Hasta síntomas muy graves como neumonías, falla renal, convulsiones, complicaciones múltiples y por supuesto la muerte, como ustedes han escuchado. Los científicos han determinado que hay 3 síntomas que se repiten en la mayoría de estos pacientes. Esos 3 síntomas son tos seca, fiebre alta termometrada, y aquí quiero hacer énfasis, es fiebre tomada con un termómetro, no la fiebre de la que hablamos usualmente nosotros los latinos, de fiebre interna, fiebre por dentro, no, la fiebre que es por encima de 37.8 tomada con un termómetro. Y en los casos de agravamiento se ha visto dificultad respiratoria. Este es un virus que prefiere el sistema respiratorio. Se han visto otro tipo de síntomas como los gastrointestinales, por ejemplo, náuseas, diarrea, vómito, pero en muchísimo menor porcentaje. Más o menos entre un 10 y un 15% de los pacientes hacen síntomas diferentes al árbol respiratorio. Aquí viene algo muy importante, señores, ¿cómo se transmite el virus? Porque de cómo se transmite el virus es que salen las recomendaciones para tratar de prevenirlo. Entonces, se transmite el virus por vía de gotitas de saliva. Esas gotitas de saliva tienen 2 maneras de llegar a un posible huésped. La primera es que yo hablando, tosiendo o estornudando, bote esas gotas de saliva y le caigan directamente a los ojos, a la nariz o a la boca de una persona que esté cerca de mí. Esa es la primera forma. La otra forma, que es la que nos está causando más problemas, es que yo hablo, toso o estornudo encima de unas superficies, las gotitas de saliva quedan en esa superficie y sabemos que el virus puede demorarse ahí activo entre horas hasta días. Algunos hablan hasta de 9 días. Todavía no tenemos la confirmación completa de ese tema y de ese dato. Sin embargo, cuando viene otra persona, toca la superficie con las manos, en la mano se lleva el virus y luego se toca la cara, se toca los ojos, se toca la nariz, se toca la boca, lo cual es una manía en la mayoría de nosotros que es frecuente y lo hacemos de manera inconsciente, y allí está la vía de entrada para que el virus pueda hacer el daño que realmente está empezando a hacer. ¿Quiénes se pueden infectar? Y esto es muy importante. Todos. Porque en este momento las noticias como que parecieran orientarse a que solamente esto es un virus para los viejos o para los enfermos. Y no, realmente cualquier persona es susceptible de infectarse por el SARS-CoV-2. Sin embargo, sí sabemos que a los que les va a dar la enfermedad en la manera más grave son a estas personas. Adultos por encima de 65 años, de hecho por encima de 60 años, personas con diabetes, personas con enfermedades cardiovasculares como hipertensión arterial, personas con asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, personas con VIH o cualquier tipo de enfermedad que le baje las defensas, las personas que tienen cáncer, que toman medicamentos para bajar las defensas, aquellas personas que han sido trasplantadas, trasplante renal, de médula, que también les dan medicamentos para que justamente el cuerpo no rechace el nuevo órgano y entonces están con una debilidad en su sistema inmunitario. ¿Qué debemos hacer entonces? Lo primero es mantener un buen estado de salud. Y cuando yo hablo de mantener un buen estado de salud, todos entendemos lo que significa. Comer saludable, hacer ejercicio, tener controladas todas las condiciones médicas que pudiéramos tener. Si somos diabéticos, tener el azúcar controlado. Si somos hipertensos, la presión. Hacer mantenimiento preventivo de los equipos de aire acondicionado o de calefacción en nuestro medio más de aire acondicionado. Entonces, eso se debe hacer para una casa común y corriente cada 3 meses, para una empresa muchísimo más frecuente, porque hay más posibilidad de estar en contacto con gérmenes y con suciedad, vamos a decirlo así. Extreme las medidas de limpieza, tanto personal como de su entorno. Aquí esta es una medida que creo que queda claro después de haber entendido cómo se transmite.
Si nosotros limpiamos los entornos, vamos a estar más seguros. Si nosotros nos lavamos las manos de manera permanente y frecuente, vamos a estar más seguros. ¿Por qué? Porque en las manos va el virus. Si en las manos va el virus, lavémonos las manos permanentemente para no llevarlo dentro de nuestro organismo. Si usted tose o estornuda, lo primero es que no debe estar donde haya mucha gente, porque va a poderle llevar el virus a otras personas. Si tiene que hacerlo, cúbrase por favor con el ángulo interno del codo, porque es la superficie que menos toca la cara. Es más difícil que uno se toque la cara así, y entonces usted va a hacer una barrera mecánica para que las gotas de saliva suyas no lleguen ni a la superficie ni a otra persona. O con un pañuelo desechable, por favor, pañuelo desechable, cúbrase boca y nariz, y después de que usted tosa o estornude, entonces deséchelo en un recipiente con tapa cerrado e inmediatamente vaya, por favor, y lávese las manos. Es muy importante lavarse las manos. La principal medida de prevención para este virus es lavarse las manos de manera mucho más frecuente de lo acostumbrado. Por supuesto, la recomendación está en intentar no tocarse la cara. Los hábitos son complicados de cambiar, entonces tenemos que hacerlo, ya no es una obligación. Muy importante tratar de conservar una distancia de 1.8 metros entre una persona y otra. Y es la razón por la cual estamos recomendando no hacer reuniones masivas, no hacer reuniones ni juntas de familia. Que sea la familia no lo hace diferente. Entonces, la descripción para esta actividad se llama distanciamiento social. Eso incluye familiares, eso incluye amigos, eso incluye... porque no hay una persona más susceptible que otra, todos podemos ser contagiados. ¿Cómo nos vamos a lavar las manos? Y es muy importante. La Organización Mundial de la Salud ha sacado una guía, ustedes la pueden encontrar en internet, la empresa ha estado enviando bastantes documentos con relación a cómo se deben lavar las manos, porque no es echarse agua de un pronto y salir corriendo. Es muy importante seguir todos los pasos que ustedes están viendo en este momento en la presentación. Entonces, humedecer las manos, aplicar el jabón, hacer primero una rotación con las palmas de las manos, luego garantizar que los dedos entrelazados, una mano lave lo de la otra mano, hacerlo obviamente con los dos lados. El dedo pulgar es muy importante, el dedo pulgar es el que coge absolutamente todo, los manubrios de las puertas, las escaleras. Entonces es muy importante el dedo pulgar, es muy importante las uñas, lavarse las uñas, lavarse el dorso de los dedos, luego lavar completamente para barrer el jabón y finalmente secarse. Esto es una acción que debe durar 40 segundos, no menos. Menos no alcanzaríamos a hacer todos los ejercicios que les conté. ¿Por qué hablamos del jabón? El jabón rompe la barrera, la membrana de grasa que tiene recubriendo el virus. Sin esa membrana, el virus no puede seguir activo. Entonces, como ya sabemos, el jabón tiene 3 cabezas en la molécula del jabón. 2 halan agua y 1 ala la grasa. Esta molécula del jabón se lleva la grasa, deja completamente expuesto al virus y el virus no puede seguir actuando. Por eso el jabón es bueno. Nos hablaron del jabón de cuava. En República Dominicana tenemos jabón de cuava y es excelente, pero básicamente es el jabón lo que sirve. Voy a hacer énfasis en lo que quiero que se lleven ustedes de esta charla. Nos toca frenar la curva. ¿De qué estoy hablando con frenar la curva? Y aquí voy a poner la curva en pantalla. Como ustedes pueden ver, el problema no está en que nos vayamos a morir todos. De hecho, el 80%, tal vez un poco más, va a cursar, si es infectado, con una enfermedad de tipo leve. Sin embargo, va a haber un 20% de las personas que sí requieran algún tipo de atención en algún nivel hospitalario. Fíjense esta curva. No es lo mismo que 100 personas se enfermen en un día a que 100 personas se enfermen en un mes. Y no es lo mismo para el sistema sanitario. Esta línea punteada que ustedes ven acá es la capacidad instalada que tiene el sistema sanitario de cualquier país.
no el nuestro, el de cualquier país. Hasta ahí puede llegar a atender. ¿Eso qué quiere decir? Tiene un número de camas, tiene un número de ventiladores, tiene un número de enfermeras, tiene un número de médicos para poder atender. Recordemos que todavía las mujeres siguen teniendo sus bebés, las personas se siguen accidentando, las personas siguen teniendo cirugías de emergencia y otro tipo de consideraciones de salud que deben ser atendidas. O sea, no es que desocupamos los hospitales y solamente vamos a atender pacientes con coronavirus. Entonces, cuando yo no tomo ninguna medida, cuando yo no hago distanciamiento social, cuando yo no evito conglomeraciones, cuando los estados no toman medidas un poco más serias, como por ejemplo hasta incluso cerrar fronteras y ese tipo de cosas, la curva es esta que ustedes ven al comienzo. Cualquier persona que esté por fuera de la línea punteada va a quedarse sin atención. No hay quien lo atienda, independientemente de qué tan grave esté. En cambio, si tomamos medidas, si no nos damos cuenta de que el problema no está en que no nos vaya a dar grave a nosotros, sino que simplemente no debemos contagiar mucha gente, porque entonces la probabilidad de enfermos graves o que necesitan atención va a ser mayor en número, entonces vamos a tener la otra curva, que es la que ustedes ven en azul. Si comparamos dos países que ya han pasado por la epidemia o están en sus picos, vamos a hablar, por ejemplo, del Japón. Japón del 16 de febrero al 9 de marzo pasó de un caso a 480. Eso implicó 9 casos nuevos al día. Italia, del 31 de enero al 9 de marzo, pasó de 3 a 9,000. Eso implicó 230 pacientes diarios nuevos, más todos los que ya tenían acostados en las camas. Por supuesto, algo así explota cualquier sistema de salud, señores. Lo que nosotros estamos pidiendo es que las personas eviten el contagio, porque entre más personas seamos contagiadas, la posibilidad en números absolutos de que una persona requiera el servicio de salud va a ser mayor, y entonces no vamos a dar abasto para poderles atender. Por eso no es tan simple. El comportamiento individual de cada uno de nosotros va a definir el curso de esta epidemia a nivel mundial. Debemos ser responsables porque todos tenemos a quien cuidar, que de pronto esté dentro de los grupos más susceptibles y más vulnerables en este tipo de epidemias. No queremos causar pánico, nosotros queremos estar alertas, queremos que ustedes estén pendientes de con quién se contactan, de con quién se juntan, y en lo posible no se junten, cuando no sea una cosa de vida o muerte, básicamente. No acuda a sitios que tengan aglomeraciones, bares, restaurantes, plazas comerciales, son cosas que se pueden aplazar. Va a ir a hacer compras en el supermercado, no vaya toda la familia, vaya una sola persona, la que tenga menos riesgo de tener el problema. Vamos a hablar un poquito de los niños. Los niños no han demostrado mortalidad, gracias a Dios, con este virus. Sin embargo, son grandes vectores de transmisión asintomática. Entonces, los niños deben quedarse en la casita, tranquilos. Ya el Estado irá tomando medidas correspondientes a la fase por la que vayamos atravesando en esta situación. Evite viajar. Es que ya tengo comprados los tiquetes. Bueno, las aerolíneas están teniendo unas consideraciones especiales por la condición mundial que estamos viviendo. La mayoría de los países igual están cerrando todos los sitios de turismo. No tiene mucho sentido hacer turismo en este momento. Evite cosas. Simplemente la terquedad a veces hace que nosotros cometamos errores que después vayamos a lamentar. Reduzca sus viajes en transporte público si puede hacerlo. Si usted vive relativamente cerca de donde va a ir, camine, vaya en bicicleta, utilice otro tipo de métodos. No es que sea muy fácil, pero son recomendaciones importantes. Si usted puede, reduzca reuniones. Nosotros aquí en Seguros Reservas estamos haciendo reuniones de manera virtual. Ya tenemos tecnología, podemos hacerlo. Una llamada telefónica, un correo. Reemplacemos reuniones que a veces no son tan necesarias. Si se puede, trabaje desde casa. Siga los lineamientos que le va a dar su compañía. Empresas como la nuestra toma responsabilidad y hace planes para poderlo hacer. No vaya al hospital si no es totalmente necesario. Estos no son momentos de chequeo ejecutivo, estos no son momentos de chequeos generales. Simple y llanamente acuda si es necesario. ¿Por qué? Porque en este momento todo el sistema de salud de cualquier país del mundo está en contingencia, en alerta.
y estamos atendiendo el volumen grande de pacientes que tenemos por esta epidemia. Tenemos que cuidar a las personas más vulnerables, cuidemos a nuestros ancianos, no permitamos que ellos salgan a sitios de conglomeraciones grandes, iglesias, farmacias. Turnémonos en la familia para ir a comprarle sus medicamentos, que no le vayan a faltar, pero que ellos no tengan que salir a exponerse a muchísima cantidad de gente. Estimados compañeros, en conclusión, en este momento no debemos ser muy sociables. Debemos mantenernos alejados de las personas, como les conté antes, 1.8 metros. La idea es que no nos contagiemos tantas personas al mismo tiempo para poder dar respuesta a las personas que son poco porcentaje, pero en términos absolutos pueden ser muchas personas que requieran atención médica de alguno de los niveles, sobre todo los que vayan a requerir atención en unidades de cuidado intensivo. Son el menor porcentaje, pero son muchas personas si nos infectamos muchos. Entonces, mantengamos cuidados a las personas vulnerables, lavémonos las manos de manera permanente. En las manos va el virus. Entonces, evitemos que ese virus se traspase a otras personas y sigamos las recomendaciones de nuestras autoridades, por favor. Olvidemos las noticias falsas, no creamos cualquier cosa que leemos en las redes sociales. Hay instituciones que están autorizadas para dar información, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, el Centro de Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos, el Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana. Tenemos una línea 24/7 que es *462, a donde usted puede hacer cualquier tipo de consulta con relación al coronavirus. Si ha estado expuesto, si ha estado en contacto con alguien que haya dado COVID-2 positivo o si ha estado en contacto con personas que hayan venido de los países que ya van más adelante en la epidemia, debe hacer la consulta. No a todos nos van a hacer la prueba, señores. No todos vamos a saber si eventualmente cursamos con algo del virus. Y eso lo van a determinar las autoridades en su momento. Acuérdense que en estas próximas horas el presidente de la República va a tener una comunicación con nosotros para podernos informar cuáles han sido las medidas o van a ser las medidas que se van a tomar en los próximos días. Nuestra empresa está siguiendo los lineamientos de salud pública y de las autoridades y nosotros les pedimos a ustedes que hagan lo mismo. Muchas gracias.